Bienvenidos a este espacio, donde las sombras cobran vida y lo inexplicable se convierte en relato. Déjanos en los comentarios desde donde nos estás escuchando. Sin más que decir, empecemos. No soy de los que acostumbran hablar del pasado, sobre todo de los años en los que mi familia intentó levantar una finca en el centro de Veracruz. Sin embargo, con el tiempo comprendí que guardar silencio solo alimentaba la sensación de que aquello no había ocurrido, como si el recuerdo pudiera disolverse si nadie lo mencionaba. Lo cierto es que los que vivimos esa etapa sabemos que algo extraño sucedía en esas tierras, algo que no se explicaba solo con la dureza del campo ni con los problemas económicos que enfrentamos. Yo tenía 19 años cuando me enviaron a ayudar a mi tío Esteban, que había comprado una finca cafetalera cerca de Coatepec. La idea era que yo aprendiera a trabajar la tierra y, de paso, me mantuviera ocupado después de haber dejado inconclusa la preparatoria. La finca tenía una casa grande de tejas rojas, paredes encaladas y un corredor que daba a los cafetales. Al llegar me sorprendió lo apartado que estaba el lugar. Para llegar había que seguir un camino de terracería durante casi media hora desde la carretera principal. Los vecinos más cercanos vivían a 2 kilómetros, y eso hacía que las noches fueran muy silenciosas, interrumpidas únicamente por el croar de los sapos o el sonido lejano de algún río. Durante el día todo parecía normal, pero desde el inicio me incomodó la sensación de que la finca no estaba del todo vacía cuando no había nadie más. Mi tío era un hombre de carácter seco. No hablaba mucho, y cuando lo hacía era directo. Me recibió diciendo que el trabajo en esas tierras no era fácil, que la finca había pasado por varios dueños y ninguno la había logrado mantener por mucho tiempo. Cuando le pregunté la razón, respondió de manera ambigua. Algunos decían que el suelo no era bueno, otros que las plagas no perdonaban, pero él aseguraba que lo que faltaba era disciplina. Yo no insistí, aunque en el pueblo me enteré por comentarios sueltos que a muchos no les gustaba hablar de la finca. La llamaban con un nombre extraño, el Rosario Viejo, y algunos vecinos preferían referirse a ella solo como esa tierra abandonada. El primer mes transcurrió sin mayores incidentes. Aprendí a podar los cafetos, a revisar la humedad de la tierra y a reconocer los ruidos habituales del campo. A pesar de eso, empecé a notar cosas pequeñas que no me cuadraban. En varias ocasiones encontré huellas frescas en los alrededores del cafetal, como si alguien hubiera caminado entre los surcos en plena madrugada. Una vez descubrí restos de velas negras en la entrada de una vereda que comunicaba con el monte. Otra mañana, antes de que saliera el sol, escuché claramente un murmullo que provenía de la parte trasera de la finca. Pensé que sería algún trabajador o un vecino, pero cuando salí con una lámpara no había nadie, solo un olor extraño a humo húmedo que se disipó con rapidez. Al comentarle estas cosas a mi tío, él solo frunció el ceño. Me dijo que en el campo siempre había supersticiones y que no debía dejarme llevar por la imaginación. Aún así, noté que sus ojos evitaban los míos cuando me respondía, como si no quisiera profundizar en el tema. Esa reacción solo me generó más dudas. Una noche, mientras cenábamos frijoles y tortillas en la cocina, se escuchó un golpe seco en la pared exterior. Me levanté de inmediato, pero él me detuvo. Dijo que era mejor no salir cuando oscurecía, que cualquier ruido podía ser provocado por animales o por el viento. Desde entonces empecé a sentir que me ocultaba algo. Un día, mientras trabajábamos en una zona alejada, apareció un anciano que vivía en el caserío cercano. Se presentó como don Ramón. Traía un sombrero de palma y caminaba con dificultad apoyándose en un bastón. Nos saludó cordialmente, pero noté que evitaba mirar hacia la casa principal. En voz baja me preguntó si ya habíamos escuchado a los que rezan de noche. Me quedé helado. No supe qué responder y preferí quedarme callado. Mi tío interrumpió la charla y lo despidió con cortesía, pero sin darle oportunidad de continuar con el tema. Esa misma tarde me regañó, dijo que no debía prestarle atención a los viejos del pueblo porque llenaban la cabeza de historias absurdas. A pesar de su advertencia, empecé a observar más. En varias ocasiones, alrededor de las 3 de la madrugada, se escuchaba lo que parecía un rezo. No era claro, sino como un murmullo que se expandía en el aire. Pensé que podía venir del viento arrastrando voces lejanas,
pero lo extraño era que siempre se detenía de golpe, como si alguien apagara un interruptor. Lo más inquietante ocurrió una madrugada en que decidí asomarme desde la ventana de mi cuarto. A la distancia, en la vereda que se adentraba en el monte, distinguí varias siluetas quietas. No se movían, parecían observar hacia la finca. No pude contar cuántas eran, pero al menos 5 permanecieron ahí durante varios minutos hasta que la niebla las ocultó. Los días siguientes mi sueño se volvió ligero y cualquier crujido me despertaba. El trabajo en el campo ya no me cansaba, lo que me agotaba era el miedo. En el pueblo intenté preguntar discretamente por la finca. Una señora que vendía pan me dijo que hacía muchos años un grupo se reunía en esas tierras para hacer cosas prohibidas. No quiso dar detalles, solo mencionó que por eso la finca había cambiado tantas veces de dueño. Según ella, quienes habían intentado vivir ahí terminaban abandonando la propiedad. Su tono era tan serio que me convenció de que no estaba inventando. Esa noche confronté a mi tío. Le pedí que me dijera la verdad sobre lo que pasaba en la finca. Guardó silencio largo rato y luego reconoció que desde que había llegado también escuchaba rezos y golpes en la noche. Dijo que al principio pensó que eran vicios de su mente por el cansancio, pero después supo que no era el único. Algunos trabajadores que contrató renunciaron porque aseguraban haber visto sombras moviéndose entre los cafetales. Mi tío, terco como era, había decidido quedarse. Afirmó que no se iba a dejar intimidar por cuentos de pueblo. Sin embargo, noté que mientras hablaba sus manos temblaban levemente. La tensión llegó a un punto máximo un viernes por la noche. Una tormenta fuerte cayó sobre la finca. Los truenos iluminaban los cafetales y el ruido de la lluvia contra las tejas era ensordecedor. Yo estaba en mi cuarto cuando escuché claramente pasos en el corredor. Pensé que era mi tío, pero al salir con la lámpara lo encontré dormido en su hamaca, en la sala. Volví a mi cuarto con el corazón acelerado. Apenas cerré la puerta, los pasos se detuvieron. Me acerqué a la ventana y, bajo la lluvia, distinguí otra vez las siluetas. Esta vez estaban más cerca, justo al borde del cafetal. Permanecían en fila, inmóviles, como esperando algo. No tuve valor para salir. Pasé el resto de la noche sin dormir, escuchando cómo los pasos se repetían de vez en cuando en el corredor y cómo los truenos iluminaban fugazmente esas figuras lejanas. Con el amanecer todo volvió a la normalidad. Mi tío no mencionó nada, pero vi en su rostro ojeroso que él también había pasado mala noche. A partir de ese momento supe que la finca escondía algo más que simples supersticiones. Me prometí investigar por mi cuenta, aunque no sabía por dónde empezar. Lo único claro era que los rezos de la madrugada y las figuras en la vereda no eran producto de mi imaginación. Los días posteriores a la tormenta estuvieron marcados por un silencio extraño entre mi tío y yo. Ninguno quería reconocer lo evidente, pero ambos sabíamos que lo que había ocurrido no podía ignorarse. Yo estaba seguro de lo que vi en la vereda y de los pasos en el corredor. Él, aunque no lo dijera en voz alta, también percibía la presencia de algo fuera de lo normal. La rutina de la finca siguió como siempre: revisar los cafetos, limpiar las malezas, asegurar que los trabajadores hicieran sus tareas. Sin embargo, noté que uno a uno comenzaron a renunciar. Primero fue un joven que decía que alguien lo seguía mientras cortaba café. Después otro se quejó de escuchar su nombre susurrado en medio del cafetal. Mi tío trató de disimular, diciendo que la gente del pueblo era floja y supersticiosa, pero en menos de 2 semanas ya no quedaba ningún trabajador estable. Solo estábamos él y yo. Fue en esa época cuando decidí investigar por mi cuenta. Bajé al pueblo y busqué nuevamente a don Ramón, el anciano que nos había visitado. Lo encontré sentado en la plaza, con su bastón y su sombrero. Al principio se mostró reservado, pero después de insistir aceptó hablarme. Me dijo que en esas tierras, mucho antes de que existiera la finca, había un paraje usado para reuniones nocturnas. No eran fiestas ni convivios, sino prácticas que la iglesia condenaba. Según él, un grupo de hombres y mujeres se reunían a invocar fuerzas oscuras y ofrecían sacrificios pequeños, como aves y animales del monte. Con el tiempo, el lugar ganó fama de estar maldito y, aunque los primeros hacendados intentaron borrar esa huella construyendo sobre el sitio, las cosas nunca dejaron de ocurrir.
Sus palabras coincidían con lo que yo ya había sentido en carne propia. Cuando le pregunté qué eran esos rezos de madrugada, él dijo que todavía había quienes continuaban con las prácticas, descendientes o nuevos interesados que se adentraban de noche para seguir con sus ritos. Lo que me heló la sangre fue cuando agregó que no siempre eran humanos los que respondían a esas oraciones. Según él, había presenciado, hacía décadas, sombras que se movían entre los cafetales como si tuvieran voluntad propia. Me aconsejó no quedarme en la finca. Le respondí que mi tío no la iba a abandonar fácilmente. El anciano me miró serio y dijo que entonces debía protegerme, que no todos los rezos buscaban lo mismo, algunos pretendían atar almas al lugar. Regresé con la mente llena de preguntas. Esa noche traté de dormir, pero desperté con un ruido seco en la cocina. Al bajar encontré las puertas abiertas y sobre la mesa, cuidadosamente acomodadas, 3 cruces hechas con ramas. No eran nuestras, nunca las habíamos puesto ahí. Mi tío llegó corriendo y, al verlas, palideció. Se limitó a recogerlas y tirarlas lejos, sin decir una palabra. Pero yo noté que sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlas. Los rezos continuaron. Algunas noches se escuchaban más nítidos, casi como si estuvieran dentro de la finca. Una madrugada, decidido a descubrir de dónde venían, tomé una lámpara y caminé hacia el cafetal. La humedad del suelo me hundía los pies y el silencio se interrumpía solo por ese murmullo constante. Avancé hasta que pude distinguir sombras moviéndose entre las plantas. Eran figuras humanas, pero ninguna hablaba en voz alta, parecía que sus bocas repetían un rezo silencioso. Cuando la luz de mi lámpara los iluminó, se detuvieron de golpe. Sentí un escalofrío recorrerme. No alcancé a verles los rostros porque en ese momento la lámpara se apagó sin explicación. Retrocedí como pude hasta la casa, con el corazón golpeando mi pecho. Al contarle a mi tío lo ocurrido, lejos de burlarse me dijo que ya no podía seguir ocultando las cosas. Confesó que desde el principio había sospechado que algo extraño seguía activo en la finca. Había encontrado ofrendas enterradas cerca de la entrada y símbolos pintados en las piedras del río que cruzaba la propiedad. Su idea era resistir, mantener la finca como un lugar de trabajo, pero admitió que cada vez era más difícil. Las semanas siguientes se volvieron un tormento. Por las noches los rezos parecían multiplicarse. A veces los pasos corrían por el techo, otras veces las puertas se abrían solas. En una ocasión, al amanecer, descubrimos que los cafetos estaban llenos de cintas rojas amarradas a sus ramas. No supimos quién había entrado a colocarlas. El camino estaba lleno de huellas, como de varias personas que se habían reunido durante la noche. La idea de que un grupo realizara ritos tan cerca nos mantenía en constante tensión. Decidí registrar los hechos en una libreta. Anotaba cada ruido, cada hallazgo, con la esperanza de encontrar un patrón. Y en efecto, noté algo, las noches en que los rezos eran más fuertes coincidían con las fases de luna llena. Eso me llevó a investigar en el pueblo, preguntando discretamente en la biblioteca local. Encontré un libro viejo sobre costumbres y supersticiones de la región. En él se mencionaban las juntas del Rosario Viejo, como un grupo que practicaba una mezcla de creencias antiguas y rezos deformados del catolicismo. Lo inquietante era que el texto afirmaba que sus rituales buscaban retener almas en el sitio, atarlas para siempre a las tierras donde habían sido invocadas. Esa información me dejó pensando en las siluetas que había visto desde la ventana. ¿Y si no eran personas vivas sino las mismas almas que habían quedado sujetas a la finca? El simple hecho de imaginarlo me impedía dormir. Un domingo por la madrugada ocurrió algo que cambió por completo la situación. Escuchamos un grito en el cafetal, un alarido que no sonaba humano. Tomé la lámpara y mi tío una escopeta vieja que guardaba en la casa. Salimos bajo la luz de la luna y caminamos hacia el sonido. A mitad del cafetal encontramos a uno de los trabajadores que nos había abandonado semanas antes. Estaba tirado en el suelo, con los ojos desorbitados, como si hubiera visto algo terrible. Apenas podía hablar. Solo repetía que no había que mirar de frente, que ellos estaban ahí, alrededor.
Lo llevamos a la casa y pasamos la noche intentando calmarlo. Al amanecer desapareció sin despedirse, dejando la puerta abierta tras de sí. Ese episodio terminó de convencerme de que la finca no solo estaba maldita por supersticiones, sino que era escenario de prácticas que seguían vivas. Las huellas, las cintas, las cruces, todo apuntaba a que alguien venía de noche a realizar sus rezos, y que esas presencias eran algo más que simples supersticiones. Una semana después, mientras caminaba hacia el río, descubrí en una roca un símbolo pintado con lo que parecía sangre seca. Era un círculo rodeado de cruces invertidas. Alrededor había restos de velas y plumas de aves. El olor era nauseabundo. Sentí que alguien me observaba desde el monte. Corrí hasta la casa, con el presentimiento de que si me quedaba ahí un minuto más no volvería a salir. La presión en la finca crecía con cada noche. Mi tío ya no hablaba de disciplina ni de supersticiones. Comenzó a reconocer que tal vez había cometido un error comprando esas tierras. Pero aún no estaba dispuesto a abandonarlas. Yo, en cambio, sentía que algo se estaba cerrando sobre nosotros, como si cada noche que pasábamos ahí nos fuera consumiendo poco a poco. El murmullo de los rezos ya no era lo más perturbador. Lo peor comenzó cuando escuchamos que alguien decía nuestros nombres. No era un murmullo cualquiera, era una voz clara que nos llamaba desde el cafetal. La primera vez fue la mía. Luego, una noche después, fue la de mi tío. Al principio pensamos que alguien jugaba con nosotros, pero no encontramos huellas ni rastro de intrusos. Era como si la finca misma nos hablara. Yo ya no podía soportarlo. Empecé a sentirme observado a todas horas, incluso de día. El eco de los rezos se me quedaba grabado en la mente. Mi libreta, que al principio servía como registro, se volvió un diario de miedo. Escribía para no perder la cordura. Y en cada anotación confirmaba lo mismo, que algo nos quería dentro, que algo nos retenía, como las almas que el libro mencionaba. La tensión alcanzó un nuevo nivel la noche en que, al asomarme por la ventana, vi claramente una figura parada junto al cafetal. No era una silueta borrosa, sino un hombre de pie, con ropas viejas, observando fijamente hacia la casa. No se movía, no respiraba. Me quedé congelado. Cuando por fin reuní valor para avisarle a mi tío, la figura ya no estaba. Con cada día que pasaba, la idea de que aquello no terminaría bien se volvía más clara. El día después de ver a aquel hombre inmóvil en el cafetal, desperté con la convicción de que ya no había retorno. Algo nos estaba acercando poco a poco. No era una amenaza directa, pero sí constante, como un cerco invisible que nos dejaba cada vez con menos aire. Mi tío intentaba sostener la rutina, pero se le notaba agotado. Sus ojos se hundieron en pocas semanas y sus palabras se volvieron cortas, apenas órdenes sueltas sobre el trabajo. Yo continué escribiendo en mi libreta. Me aferraba a ella como si al dejar registro pudiera darle sentido a lo que ocurría. Una mañana encontré en las páginas dibujos que yo no había hecho. Símbolos torcidos, líneas que formaban rostros desfigurados, trazados con un lápiz que estaba en mi mesa de noche. Pregunté a mi tío si él había entrado a mi cuarto, lo negó con firmeza. Eso me llevó a pensar que, en mis sueños, quizás yo mismo estaba dibujando sin recordarlo. La idea me aterraba, ¿qué pasaba si ya no era dueño de lo que hacía? Esa misma semana llegó una carta inesperada. Era de un primo lejano, un seminarista en Puebla. Mi madre le había contado, por preocupación, que yo vivía en la finca y que sucedían cosas raras. En la carta me advertía que en esas tierras se habían documentado prácticas de brujería desde tiempos coloniales, cuando los españoles intentaban sofocar creencias locales mezcladas con rezos deformados del catolicismo. Decía que en algunos lugares no había sido posible borrar del todo esos cultos y que las consecuencias se manifestaban generaciones después. No hablaba de maldiciones como en las leyendas, sino de ataduras creadas por la repetición de rituales. Un sitio cargado de rezos se convierte en un eco eterno, escribió. Sus palabras me golpearon. Pensé en las voces llamando nuestros nombres y en las siluetas que parecían multiplicarse cada luna llena.
Todo coincidía con esa idea de un eco perpetuo. Le mostré la carta a mi tío y por primera vez lo vi abatido. Dijo que tal vez era momento de aceptar que la finca no iba a prosperar. Pero aún con esa resignación, no se movía. Era como si algo lo sujetara a la tierra, una mezcla de orgullo y obstinación. Una noche, mientras intentábamos dormir, escuchamos golpes fuertes en la puerta principal. No era un golpeteo de viento ni ramas. Eran 3 golpes, pausados, repetidos. Mi tío tomó la escopeta y abrió con violencia. Afuera no había nadie, solo la oscuridad del corredor. Sin embargo, el suelo estaba lleno de huellas de pies descalzos, como si decenas de personas hubieran estado de pie frente a la puerta. Seguían en dirección al cafetal, pero desaparecían de pronto, como borradas. Ese fue el punto de quiebre. Decidimos abandonar la finca por unos días y refugiarnos en casa de unos conocidos en el pueblo. Allí, con algo de calma, le conté a don Ramón lo ocurrido. El anciano asintió como si todo fuera inevitable. Dijo que el Rosario Viejo nunca había dejado de ser un sitio de reunión, que aunque no viéramos a quienes rezaban, sus prácticas seguían alimentando la presencia en el lugar. Hay almas que ya no distinguen entre el ayer y el hoy, murmuró. Su consejo fue claro, debíamos marcharnos antes de que la finca nos reclamara también a nosotros. Pero mi tío no estaba dispuesto a ceder. Dijo que si nos íbamos, todo lo que había invertido se perdería. Aseguró que con valor podríamos enfrentar lo que fuera. Yo, aunque no lo decía, tenía el presentimiento de que resistir significaba condenarnos. La tensión entre los dos creció hasta que, finalmente, acepté volver con él, aunque en mi interior sabía que era una mala decisión. El regreso fue aún más inquietante. Encontramos la casa revuelta, como si alguien hubiera entrado. Sobre la mesa estaba mi libreta, abierta en una página que mostraba un dibujo que nunca hice, la fachada de la finca con 2 figuras paradas en la puerta, claramente reconocibles como mi tío y yo. Sentí un vacío en el estómago. Mi tío cerró la libreta con brusquedad y me dijo que no debía dejarme influenciar por aquello. Pero su voz sonaba hueca, sin convicción. Las noches siguientes fueron insoportables. Los rezos ya no eran murmullos lejanos, ahora se escuchaban dentro de la casa, como si recorrieran los pasillos. Más de una vez me desperté creyendo que alguien estaba parado junto a mi cama, aunque nunca encontré a nadie. Mi tío empezó a enfermar, tos persistente, fiebre sin causa aparente. Yo lo cuidaba como podía, pero también sentía mi cuerpo más débil cada día. Era como si la finca nos drenara. La última madrugada que pasamos ahí está grabada en mi memoria con nitidez. Nos despertaron cantos fuertes, no murmullos. Eran voces graves que repetían una letanía incomprensible. Al asomarnos por la ventana vimos antorchas moviéndose entre los cafetales. Eran al menos una docena de figuras avanzando hacia la casa. No corrían, caminaban despacio, al mismo ritmo. Mi tío quiso salir con la escopeta, pero lo detuve. Su salud estaba muy deteriorada y apenas podía sostener el arma. Nos refugiamos en la sala, esperando que pasara. Las voces se acercaron hasta el corredor. Escuchamos sus pasos en las tablas de madera, escuchamos cómo raspaban las paredes, como si marcaran algo sobre ellas. No me atreví a mirar, solo recé en silencio mientras mi tío respiraba con dificultad. Los cantos duraron lo que pareció una eternidad y luego se alejaron hacia el monte. Cuando por fin me animé a asomarme, vi símbolos pintados con hollín en las paredes. Cruces invertidas y círculos que parecían laberintos. Al amanecer supe que no podía quedarme un día más. Empaqué lo poco que tenía y le dije a mi tío que me iba. Él me miró con los ojos hundidos y no respondió. No sé si fue resignación o incapacidad de reaccionar. Esa misma tarde partí hacia el pueblo. Lo que vino después se volvió confuso. Pasé unos días enfermo, con fiebre y pesadillas. Cuando mejoré y fui a buscar noticias de mi tío, supe que la finca había quedado abandonada. Algunos vecinos dijeron que lo vieron marcharse una madrugada, cargando lo poco que pudo en una carreta.
Otros afirmaban que nunca lo vieron salir y que, sin embargo, la finca estaba vacía cuando se acercaron. Nadie lo volvió a ver en la región. Volví una sola vez, años después. Las paredes de la casa estaban derruidas, los cafetos secos. Sin embargo, al caer la noche, reconocí el mismo murmullo de siempre. Voces que no provenían de ninguna parte y de todas a la vez. Me marché antes de que oscureciera por completo. Hoy, al recordar todo aquello, me queda la certeza de que algunas tierras no pueden ser domadas. No se trata de simples leyendas, sino de lugares marcados por lo que ahí se invocó una y otra vez. El Rosario Viejo no era solo una finca abandonada, era un eco perpetuo de voces que siguen rezando, esperando a quien se atreva a escuchar. De niño, cada vez que visitaba a mi abuelo en su casa de Tonalá, escuchaba historias que parecían sacadas de un mundo que ya no existía. Narraba sobre las épocas en que el campo se trabajaba sin máquinas, cuando todo dependía de la fuerza del cuerpo y del clima. Pero entre esos relatos había uno que repetía con un tono distinto, casi en susurros, como si no quisiera que otros lo escucharan. Se trataba de la finca La Ceiba, un lugar en el que había trabajado siendo joven y donde, según él, sucedieron cosas que no podían explicarse con lógica. Nunca me lo contó todo de golpe. Lo iba revelando a pedazos, cada vez que se animaba o cuando yo insistía demasiado. Años después, cuando ya era adulto, decidí reconstruir su historia como si fuera una investigación personal, un rompecabezas armado con sus recuerdos y con lo poco que pude averiguar en archivos locales. Lo que sigue es una mezcla de lo que él vivió y de lo que descubrí por mi cuenta. La finca La Ceiba quedaba en las afueras de Tapalpa, rodeada de montes húmedos y caminos de terracería que se volvían lodazales en temporada de lluvias. El abuelo llegó ahí en 1948, con apenas 20 años. La finca estaba dedicada a la cría de ganado y a pequeños cultivos de maíz, pero más allá del trabajo agrícola, lo que llamaba la atención era la enorme ceiba que le daba nombre. El árbol estaba en el centro del terreno, con ramas retorcidas que parecían brazos extendidos hacia el cielo. Según los viejos del pueblo, ese árbol había sido usado desde tiempos prehispánicos para rituales, y aunque los nuevos dueños intentaban verlo solo como parte del paisaje, nunca lograron despojarlo de esa fama. El abuelo decía que desde la primera semana notó rarezas. En las madrugadas, los perros ladraban hacia la ceiba como si algo se moviera entre sus raíces. Los gallos cantaban a deshoras y algunos trabajadores juraban que, al acercarse al árbol, escuchaban un zumbido bajo, parecido a un rezo. Lo más extraño era que siempre aparecían ofrendas, frascos con líquidos oscuros, muñecos de trapo atravesados con alfileres, huesos pequeños acomodados en círculos. Los dueños ordenaban quemarlos, pero al poco tiempo volvían a aparecer. Mi abuelo, al principio, pensaba que eran bromas o intentos de asustar a los trabajadores. Pero un suceso cambió su percepción. Una madrugada lo enviaron a vigilar el corral porque varias vacas habían muerto misteriosamente. Llevaba una lámpara de petróleo y un machete. Mientras caminaba cerca de la ceiba, escuchó voces femeninas. No eran gritos ni cantos, sino murmullos acompasados, como un rezo repetido. Se escondió detrás de unas piedras y vio a 3 mujeres alrededor del árbol. Vestían de negro, con los cabellos sueltos. Una de ellas sostenía una gallina que aleteaba débilmente. Según el abuelo, la degollaron con un cuchillo y esparcieron la sangre en la base del tronco. Luego recogieron algo de la tierra y se lo untaron en el rostro. Él retrocedió sin hacer ruido, pero en ese instante una de las mujeres levantó la cabeza como si lo hubiera olido. No dijo nada, pero sus ojos brillaron con un reflejo extraño bajo la luz de la lámpara. El abuelo corrió hasta el corral y se encerró. Pasó el resto de la noche sin poder pegar los ojos. Al día siguiente se lo contó a un caporal de confianza. Este le aconsejó que guardara silencio. Dijo que en la región había mujeres dedicadas a la brujería y que enfrentarse a ellas solo traía desgracias. Le aseguró que incluso los dueños de la finca preferían callar para no meterse en problemas. El abuelo entendió que lo que había visto no era un secreto,
sino algo de lo que muchos estaban al tanto, pero nadie quería reconocer abiertamente. Con el tiempo comenzó a notar más señales. El ganado enfermaba sin explicación, los caballos se negaban a acercarse a la ceiba, y algunos trabajadores desaparecían sin dejar rastro. Cuando se hablaba de ellos, la respuesta era siempre la misma, que habían huido a la ciudad en busca de mejores oportunidades. Pero mi abuelo sospechaba que no todos se iban por voluntad propia. Un episodio en particular lo marcó para siempre. Una tarde encontraron a un peón tirado en el suelo, a pocos metros del árbol. Estaba vivo, pero no hablaba. Sus ojos miraban fijo al cielo y apenas podía mover los labios. Murió esa misma noche sin pronunciar palabra. Los médicos rurales no supieron explicar qué le había pasado. En el pueblo corrió el rumor de que se había cruzado con las brujas. Mi abuelo pensó en renunciar, pero la paga era buena y necesitaba el dinero para ayudar a su madre viuda. Así que aguantó, aunque cada noche sentía que el ambiente se volvía más pesado. Decía que, con el tiempo, los rezos de madrugada ya no provenían de voces lejanas, sino que parecían brotar de la tierra misma. Cuando me relataba esto, lo hacía con un silencio largo entre frases, como si las imágenes aún no persiguieran. Yo quise saber más, pero nunca contaba los detalles de golpe. Tardé años en armar la secuencia. Lo poco que descubrí después lo obtuve investigando en archivos del municipio. Encontré menciones a muertes extrañas en la ceiba durante las décadas de 1930 y 1940, registradas sin explicación clara. También hallé que la finca había cambiado de dueño varias veces en periodos muy cortos, como si nadie lograra mantenerla por mucho tiempo. El abuelo hablaba poco de la noche en que todo llegó al límite. Dijo que fue en un mes de octubre, cerca del Día de Muertos. La finca se preparaba para la venta del ganado y él había sido asignado para quedarse vigilando los corrales. Esa noche escuchó nuevamente las voces cerca del árbol. Esta vez no eran 3, sino varias, como si un grupo entero estuviera reunido. Tomó la lámpara y se acercó despacio. Desde la sombra pudo distinguir al menos 7 figuras, todas mujeres. Algunas arrojaban puñados de tierra al aire, otras colocaban objetos brillantes en la base del tronco. Lo que más lo perturbó fue que entre ellas había una niña pequeña, de unos 8 años, vestida igual que las demás. El abuelo no supo cuánto tiempo se quedó observando. Dijo que sentía los pies clavados al suelo, incapaz de moverse. Hasta que, de pronto, un grito agudo rompió el murmullo. Todas las mujeres levantaron los brazos y la niña cayó desmayada. El grupo la levantó y la llevó hasta el tronco. Fue ahí cuando mi abuelo retrocedió y corrió sin mirar atrás. No esperó a que amaneciera, abandonó la finca esa misma noche. Lo que ocurrió después en la ceiba me lo contó a medias, pero con los años descubrí más detalles en los registros del pueblo. Al poco tiempo de su huida, un incendio arrasó parte de los corrales y varios animales murieron. Los dueños vendieron la finca y se marcharon. Durante décadas quedó casi abandonada. Algunos curiosos aseguraban que todavía se reunían mujeres alrededor del árbol en noches específicas. Otros decían que el árbol había absorbido demasiada sangre y que por eso seguía en pie, imponente, mientras todo lo demás se caía a pedazos. Yo no sé cuánto de esto es producto del recuerdo de mi abuelo y cuánto es real. Pero lo cierto es que hasta hoy, cuando paso por Tapalpa, los pobladores más viejos siguen hablando de la ceiba con incomodidad. No mencionan directamente a las brujas, pero evitan acercarse al árbol. Y cuando pregunté en la biblioteca sobre la finca, una señora me dijo que algunos lugares no deben tocarse, porque fueron escogidos desde antes de que llegaran los españoles. El relato de mi abuelo termina siempre igual, con un silencio largo, seguido de la frase «Nunca te acerques a un árbol que no quiera sombra». Lo que él nunca me contó fue qué ocurrió con la niña que vio esa noche. Y esa pregunta me persigue cada vez que recuerdo su historia. La vida en la finca se fue volviendo cada vez más inquietante después de los primeros hallazgos en el cuarto tapiado. Lo que al inicio eran simples ruidos en la noche, como el golpeteo de objetos contra el suelo o el crujir de la madera, comenzaron a adquirir un patrón más definido.
Algunas madrugadas, el sonido parecía emanar directamente de los muros recién abiertos, como si alguien caminara en círculos detrás de ellos. Yo intentaba convencerme de que eran ratas, pero la cadencia de los pasos era demasiado humana. Durante el día, trabajaba con normalidad en la reparación de los corrales y el arreglo de la bodega. El sol disipaba cualquier duda y lograba concentrarme en mis labores. Pero conforme se acercaba la noche, una tensión extraña se instalaba en la finca. Mis primos, que me habían dejado a cargo de vigilar el lugar, llamaban de vez en cuando para preguntar cómo iba todo. Evitaba contarles lo que estaba ocurriendo, porque no quería que pensaran que no podía con el encargo. Una tarde, mientras revisaba la cocina, encontré una especie de paquete envuelto en tela vieja escondido detrás de unos costales de maíz. El olor era desagradable, como de carne podrida. Al abrirlo, descubrí huesos pequeños, seguramente de aves, atados con un hilo de istle y manchados de cera derretida. En medio había una figura hecha de barro en forma humana, con la cabeza rota. La guardé en una caja de madera y decidí enterrarla lejos de la casa, pero apenas anocheció me arrepentí. Tenía la sensación de que moverlo había despertado algo. Esa misma noche, los perros comenzaron a aullar mirando hacia el antiguo corral de caballos. Salí con la lámpara de mano, y al iluminar el lugar noté una sombra que se movía detrás de las bardas de piedra. Corrí pensando que algún extraño había entrado, pero no encontré a nadie. Al regresar, los perros estaban echados, temblando, como si hubieran sido golpeados. No ladraban, solo gemían. Decidí consultar a don Jacinto, un viejo trabajador de la finca que vivía en un poblado cercano. Él había pasado muchos años allí y conocía la historia mejor que cualquiera. Cuando le conté lo de los huesos y la figura de barro, me observó en silencio, como evaluando si hablaba en serio. Finalmente me dijo que en esa finca, tiempo atrás, una familia había practicado lo que él llamó costumbres de brujos. No eran brujas de feria ni charlatanes, según él, sino personas que sabían invocar y amarrar espíritus para controlar la tierra y a la gente. Recordaba que en las noches, cuando era niño, su abuelo le prohibía acercarse a la finca porque decían que allí se reunían personas con túnicas oscuras a realizar ritos. Con el tiempo, los dueños desaparecieron sin dejar rastro, y la finca quedó abandonada hasta que mis primos la compraron a precio bajo. Según don Jacinto, lo que yo había encontrado era parte de esos ritos, objetos que servían para guardar y sellar presencias. Me advirtió que si había movido algo, lo mejor era regresarlo exactamente al lugar donde estaba. Esa misma tarde, obedecí su consejo. Volví a la cocina y coloqué el paquete en el rincón donde lo había hallado. No sé si fue casualidad, pero durante 2 noches las cosas se calmaron. Sin embargo, en la tercera todo se complicó. Desperté cerca de las 3 de la madrugada con un olor fuerte a humo dentro de la casa. Corrí a la sala, temiendo un incendio, pero no había fuego. El humo parecía salir de las paredes mismas, espesándose en el aire hasta formar remolinos que giraban alrededor de la mesa. Me quedé paralizado, observando cómo el humo tomaba formas casi humanas, con rostros deformes que se deshacían en segundos. Cuando intenté moverme, un golpe seco resonó en la puerta principal. Abrí de inmediato, pensando que alguien pedía ayuda, pero afuera solo estaba la oscuridad del campo. El resto de la noche no dormí. A la mañana siguiente, marqué de nuevo a don Jacinto. Le conté lo del humo y las figuras, y lo escuché suspirar con resignación. Dijo que era posible que los sellos de la finca ya estuvieran rotos y que ahora nada podría evitar que las presencias se manifestaran. Recomendó traer a alguien con conocimientos en limpias, pero me advirtió que no cualquiera aceptaría entrar en esa finca. Busqué en el pueblo a una curandera que la gente mencionaba con respeto, doña Aurelia. Cuando fui a verla, apenas le dije el nombre de la finca, negó con la cabeza. No quiso escuchar más. Solo me aconsejó que, si seguía allí, evitara dormir en la casa principal y nunca encendiera velas en la cocina. Su negativa solo aumentó mi ansiedad, porque si ni ella aceptaba ayudar, entonces lo que había en la finca debía ser realmente pesado. Las noches siguientes se volvieron insoportables.
Los pasos en el techo, el arrastre de cadenas por los corredores, y una sensación constante de que alguien me observaba incluso a plena luz del día. A veces, al mirar por las ventanas, alcanzaba a distinguir figuras de pie bajo los árboles, pero cuando salía desaparecían. Los perros dejaron de ladrar por completo, ahora solo se escondían. Un amanecer, al revisar el patio, noté que el suelo estaba lleno de símbolos dibujados con ceniza. No eran huellas comunes, sino figuras circulares con formas geométricas extrañas. No se parecían a nada que hubiera visto antes. Recorrí toda la finca y encontré los mismos símbolos frente al corral y junto al pozo. Era como si alguien hubiera trabajado toda la noche en silencio alrededor de la propiedad. Empecé a escribir todo lo que veía en un cuaderno. No lo hacía para probar nada a nadie, sino porque temía que con el tiempo mi mente tratara de convencerme de que estaba inventando cosas. Tenía la idea de que, si dejaba registro, al menos alguien en mi familia podría saber lo que realmente había ocurrido allí. Poco después, mientras revisaba el cuarto tapiado, descubrí que en el suelo había una trampilla cubierta por tablas. La abrí y encontré una escalera estrecha que descendía hacia una especie de sótano. Bajé con la lámpara en mano y me encontré con un espacio húmedo, con paredes de piedra, donde había velas apagadas, restos de ofrendas y un círculo pintado en el piso con pigmento oscuro. El aire era sofocante y me costaba respirar. Sentí que debía salir de inmediato, así que cerré la trampilla y aseguré las tablas. Esa noche no logré conciliar el sueño. Pensaba una y otra vez en lo que había visto. Ese sótano parecía haber sido usado para ceremonias, y el círculo pintado no era algo casual. Me pregunté si las cosas que ocurrían ahora eran consecuencia de que esos ritos quedaron inconclusos o de que alguien en el presente había reactivado lo que allí se practicaba. El ambiente de la finca se volvió tan pesado que, aun de día, cada rincón parecía impregnado de una presencia hostil. Ya no eran solo sonidos o sombras, era una certeza, la sensación clara de que había alguien conmigo en cada habitación, alguien que no quería que yo estuviera allí. El amanecer de aquel día parecía traer alivio. Los gallos cantaban a lo lejos y una neblina espesa cubría la finca. Aún así, nadie se atrevió a salir de la casa grande hasta que el sol estuvo alto. El aire dentro seguía impregnado de humo y de un olor terroso difícil de describir. Mi abuelo nos reunió a todos en el comedor. Nadie probó bocado. Teníamos la mirada fija en la mesa, como si quisiéramos evitar recordar lo que había ocurrido en el patio la noche anterior. Éramos conscientes de que no podíamos quedarnos. Esa finca estaba maldita, o al menos ligada a algo que no entendíamos. Pero irnos no era tan fácil. La tierra era lo único que teníamos, y abandonar todo significaba volver a empezar de cero en otro lugar. Sin embargo, los que habíamos presenciado lo sucedido sabíamos que permanecer ahí nos llevaría poco a poco a la ruina, no solo material, sino también mental. El miedo no fue lo único que marcó esos días. Había también una especie de tristeza, como si la finca cargara un duelo interminable que se transmitía a cualquiera que la habitara. En la tarde, mientras recogíamos las pocas pertenencias que podíamos cargar, mi abuelo nos llevó hasta la bodega trasera. Allí había guardado, desde hacía años, unos documentos que pertenecían al primer dueño de la finca, un hombre al que todos recordaban con desconfianza. Decían que había hecho fortuna en circunstancias turbias y que, antes de morir, pasó meses encerrado en una de las habitaciones, escribiendo y rezando como un condenado. Abrimos un viejo arcón y encontramos unas libretas cubiertas de polvo. Eran cuadernos con letra apretada, escritos en una mezcla de español antiguo y palabras que parecían de origen indígena. Las primeras páginas relataban cosechas, ventas de ganado y de maíz, cuentas normales. Pero conforme avanzaban, la escritura se volvía errática. Hablaba de pactos con la madre de la tierra, de ofrendas de sangre para que la finca nunca dejara de producir. Decía que la tierra exigía constantemente alimento y que si se le negaba, cobraría con la vida de los hombres. Lo más inquietante fue un pasaje donde describía un ritual nocturno, justo en el patio donde nosotros habíamos visto moverse las sombras. El dueño narraba cómo encendía hogueras,
cómo trazaba círculos con ceniza y cómo invocaba a los guardianes del subsuelo para mantener a raya a los que nunca descansan. Mi abuelo cerró el cuaderno y lo guardó de nuevo. No quería que los más jóvenes supieran más de lo que ya habían visto. Esa misma noche dormimos poco. Cada crujido de la madera nos sobresaltaba. Los perros, que siempre habían sido guardianes leales, se mantenían echados, cabizbajos, como si hubieran perdido su instinto. El amanecer siguiente fue distinto. El cielo estaba despejado, pero el ambiente en la finca era sofocante, como si el calor viniera desde el suelo mismo. Mi tío dijo que lo mejor era irnos de inmediato. Mi abuelo asintió, aunque sabía que dejar esa tierra sería un golpe durísimo. Partimos en silencio, con algunas mulas cargadas. Atrás quedaba la finca, esa que había sido testigo de generaciones y que ahora nos expulsaba. Mientras avanzábamos por el camino de tierra, me giré una última vez. Vi la casa, inmóvil, pero tuve la impresión de que en la puerta había alguien parado, observándonos marchar. No dije nada. Temía que al mirarlo demasiado fijamente confirmara que no era una ilusión. Con los años, supe que otros intentaron vivir ahí. Algunos duraron apenas unos meses, otros lograron pasar un par de años, pero ninguno permaneció mucho tiempo. Los rumores se extendieron por toda la región, que en esa finca se escuchaban voces en la noche, que el ganado desaparecía sin dejar rastro, que las paredes de la casa rezumaban humedad oscura aunque no lloviera. Nadie se atrevía a acercarse después del atardecer. Años más tarde, cuando ya era adulto, regresé al pueblo cercano. Sentí curiosidad por saber qué había sido de esa finca que nos había marcado para siempre. Un anciano me contó que la tierra seguía abandonada, que nadie la trabajaba y que los pocos que habían intentado hacerlo terminaron enfermos o con desgracias en la familia. No había pruebas concretas, pero las historias eran suficientes para mantenerla vacía. No quise entrar, aunque parte de mí lo deseaba. Preferí quedarme con los recuerdos, aunque fueran oscuros. Esa noche, en el cuarto donde me hospedaba, pensé en lo que había leído en aquellos cuadernos. Me pregunté si realmente existían fuerzas ligadas a la tierra, si la codicia de aquel hombre había abierto un camino que no se podía cerrar. Comprendí que las generaciones que siguieron cargaron con la consecuencia de pactos que nunca habían hecho. Esa reflexión me acompañó durante mucho tiempo. Aprendí a desconfiar de los lugares que parecen tener memoria propia, de los terrenos donde la gente evita hablar demasiado. También entendí que hay secretos que permanecen enterrados bajo las casas y las parcelas, esperando ser despertados por quienes creen que todo puede comprarse o dominarse. Hoy, cada vez que escucho el nombre de esa finca, siento un escalofrío. No por lo que vi, sino por lo que quedó oculto, por lo que nunca supimos con certeza. Quizá lo más aterrador no fue la sombra que se movía entre las hogueras, sino la certeza de que el mal puede permanecer atado a la tierra mucho más allá de la vida de los hombres. Ese es el recuerdo que guardo, el que me hace agradecer no haber vuelto a cruzar esa puerta. Porque a veces lo más sabio no es enfrentar los misterios, sino aprender a alejarnos de ellos antes de que nos devoren. No suelo hablar de aquel tiempo porque todavía me cuesta separar la memoria de la pesadilla. Hay noches en que despierto empapado en sudor, convencido de que escucho pasos en el pasillo de mi casa, aunque vivo solo desde hace años. Todo empezó con la herencia de una propiedad que, al principio, creí una bendición y que pronto se convirtió en el peso más oscuro que me ha tocado cargar. Mi abuelo paterno murió dejando, entre otras cosas, una vieja hacienda ubicada en el Bajío, en la frontera entre Guanajuato y Querétaro. Yo sabía poco de ella. Apenas recordaba algunos comentarios de mi padre cuando era niño, que se trataba de un lugar amplio, con muros de piedra y techos altos, rodeado de campos que habían visto días de abundancia en los siglos pasados. Pero lo que me sorprendió fue descubrir que, en realidad, esa hacienda llevaba décadas abandonada, en ruinas, y que mi familia había mantenido la propiedad casi en secreto. No entendí la razón hasta que fui allí. La primera vez que la vi fue una tarde de octubre. Tomé carretera desde Querétaro,
siguiendo las indicaciones de un notario que llevaba la sucesión. El camino era de terracería y se adentraba entre lomas secas, con huizaches y nopales a los lados. Apenas había señal en el celular. El aire se sentía denso, cargado de polvo, y con cada kilómetro se notaba más la lejanía de cualquier rastro urbano. Cuando por fin apareció ante mis ojos, la hacienda parecía un gigante herido, muros cuarteados, techos hundidos en algunas secciones, y una portada de cantera que aún conservaba una dignidad extraña. Como si se resistiera al olvido. Entré por el portón principal, que colgaba de sus bisagras. El zaguán llevaba a un patio central rodeado de corredores y habitaciones. Había una capilla pequeña con la cruz rota, establos a medio derruir y una noria cubierta de maleza. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el viento que arrastraba hojas secas. Recuerdo haber sentido un nudo en el estómago, como si estuviera invadiendo un lugar que no me pertenecía, aunque legalmente era mío. La visita tenía un propósito práctico: decidir qué hacer con la hacienda. Algunos me aconsejaban venderla como terreno, otros restaurarla para convertirla en hotel o salón de eventos, pero yo no tenía claro nada. Caminé entre los corredores, tocando los muros que aún guardaban humedad. En un cuarto encontré muebles antiguos cubiertos de polvo, espejos rotos, y baúles cerrados con candados oxidados. El aire olía a madera carcomida y tierra vieja. Cuando el sol comenzó a caer, la hacienda adquirió un aspecto distinto. Las sombras se alargaron y las paredes parecían encoger el espacio. Fue entonces que noté algo extraño, un murmullo. Me detuve en seco, convencido de que era mi imaginación. El sonido parecía venir de la capilla, como rezos muy bajos, susurros casi imperceptibles. Me acerqué con cautela, pero al abrir la puerta no encontré a nadie. El eco de mis pasos retumbó en las paredes desnudas. Sobre el altar apenas quedaba la base de madera, el crucifijo estaba roto, y a un lado había marcas oscuras que parecían quemaduras. Toqué una de ellas y sentí el polvo desprenderse, pero la textura era rara, como si esa pared hubiera sufrido un fuego distinto, no provocado por una vela común. Salí con el corazón agitado. Mientras cruzaba el patio, juraría que alguien caminaba en el corredor opuesto. Una silueta oscura se deslizó entre los arcos, y aunque corría a asomarme, no había nada. Lo curioso fue que el suelo estaba cubierto de tierra suelta, y sí vi huellas frescas que no eran mías. Eran pasos descalzos, marcados con claridad, que se perdían hacia la parte trasera. No quise seguirlas. Mi instinto me pidió marcharme. Caminé hasta la camioneta, pero antes de encenderla volví la vista hacia la fachada. Allí, en lo alto, en una de las ventanas del segundo piso, me pareció ver un rostro asomado. Era apenas un destello, como si alguien hubiera corrido la cortina para observarme. No había cortinas, lo sabía, porque los cuartos estaban vacíos. Cerré la puerta de golpe y arranqué. Esa noche no dormí bien. Soñé con pasillos interminables, con voces que rezaban sin parar, y con un rostro que intentaba formarse en la oscuridad. Al día siguiente, al despertar, pensé en la posibilidad de que alguien estuviera viviendo allí sin permiso, algún indigente o saqueador. Decidí regresar, pero esta vez con calma, de día, y explorar a fondo. Volví un fin de semana con una linterna, agua y algo de comida. Llegué más temprano, decidido a revisar cada rincón. Pasé horas en los corredores, en los establos y en la capilla, pero no hallé a nadie. Sin embargo, encontré detalles inquietantes, velas gastadas en el suelo, restos de ofrendas hechas con flores secas, y en un cuarto al fondo, símbolos dibujados con carbón en las paredes. No eran garabatos de niños, parecían figuras rituales, círculos, cruces invertidas y marcas que no comprendí. La sensación de invasión era más fuerte que nunca, como si yo no fuera el dueño, sino un intruso. Decidí quedarme un rato para comprobar si alguien aparecía. El sol fue bajando y el ambiente cambió de nuevo. Los corredores se llenaron de penumbra y el viento entró silbando por las rendijas. Me senté en el patio central, escuchando. El silencio parecía absoluto hasta que volvió ese murmullo. Esta vez fue más claro,
voces rezando, en latín o en algún idioma parecido, repetitivas, monótonas. Me levanté de golpe, seguí el sonido hasta la capilla y al entrar, lo vi. En el suelo había un círculo marcado con ceniza, rodeado de velas apagadas. El rezo cesó de golpe, como si alguien hubiera notado mi presencia. El aire estaba helado, pese a que afuera aún había calor. Y entonces, en una esquina, apareció algo, una figura oscura, apenas delineada, agazapada, mirándome. No sé cuánto duró el instante, parpadeé y ya no estaba. Pero el olor a humo y cera quemada permaneció. Salí trastabillando y cerré la capilla con un empujón. Mi respiración era agitada, el pulso me martillaba en las sienes. No había explicación lógica para lo que vi. Subí a la camioneta y conduje de regreso a la ciudad sin mirar atrás. Esa noche volví a soñar con voces y con un rostro que se formaba poco a poco, como si quisiera hablarme desde las paredes. Al día siguiente, revisé los papeles de la herencia. Encontré notas antiguas de mi abuelo. Decía que la hacienda había sido abandonada después de la revolución, que había intentado venderla varias veces sin éxito, y que ciertos rumores en el pueblo cercano hablaban de cosas oscuras que allí se practicaron. No especificaba más, solo una advertencia escrita a mano: nunca pases la noche en la hacienda. Esa frase se me quedó grabada, pero al mismo tiempo me despertó una obsesión. ¿Qué había pasado realmente en aquel lugar? ¿Quiénes eran las voces que rezaban en la capilla? ¿Por qué mi familia lo había ocultado tanto tiempo? Yo sabía que, pese al miedo, volvería. La segunda noche en la hacienda fue distinta a la primera, aunque no menos inquietante. Había pasado el día recorriendo algunos de los corredores que daban hacia los antiguos establos y la troye, espacios donde aún se percibía el olor seco del maíz almacenado y un aire cargado de polvo. Descubrí un par de habitaciones cerradas con gruesas cadenas oxidadas, y aunque intenté forzarlas con la linterna en mano, desistí pronto. Era como si esos cuartos no quisieran ser abiertos, como si los mismos muros se opusieran a que alguien husmeara dentro. Al caer la tarde, una brisa helada recorrió el patio central, y por primera vez me di cuenta de que en el suelo aún se marcaban las huellas de antiguos mosaicos coloniales, apenas visibles bajo capas de tierra y maleza. Las piedras formaban un dibujo incompleto, como una cruz rota o un símbolo geométrico sin sentido. Me quedé observándolas un largo rato, preguntándome si eran simples restos decorativos o si tenían alguna intención diferente, quizás ritual. Como tantas veces había escuchado sobre las costumbres que se mezclaban en las viejas haciendas del Bajío. Esa noche, al recostarme, el sueño me evitó de nuevo. El silencio era tan profundo que el más leve crujido de la madera del techo resonaba como un disparo. Apagué la lámpara de petróleo que había llevado a mi cuarto y me concentré en la oscuridad. Fue entonces cuando escuché con claridad el ruido de cascos de caballo atravesando el patio. Se oía el galope firme, como si varias monturas dieran vueltas alrededor de la fuente abandonada. Abrí los ojos de inmediato y me quedé quieto, esperando que el sonido desapareciera, pero duró varios minutos, y en cierto punto se mezcló con lo que parecía un murmullo de voces graves. Me armé de valor, tomé la lámpara y salí al pasillo. La luz apenas iluminaba unos metros frente a mí, pero alcancé a ver cómo la sombra de alguien se deslizaba por la arcada que conectaba con los establos. Caminé despacio, con el corazón golpeando en el pecho. Llegué hasta la entrada, pero no había nadie. El galope había cesado y el murmullo se había desvanecido como si nunca hubiera existido. Solo quedaba la tierra removida, como si en efecto cascos reales hubieran pasado sobre ella. Durante el día siguiente busqué respuestas entre los habitantes del pueblo cercano. Pregunté en la tienda y en la plaza, intentando ser discreto, pero todos reaccionaban de la misma forma, un silencio incómodo seguido de una evasiva. Solo un anciano, sentado en una banca frente a la capilla, se atrevió a responderme. Dijo que en esa hacienda, hacía más de un siglo, hubo levantamientos armados, castigos severos y muertes sin sepultura. Muchos trabajadores habían sido acusados de rebeldía y ejecutados sin juicio, enterrados en fosas improvisadas en los campos aledaños.
Según el viejo, las noches en que sopla el viento frío aún se escuchan los cascos de los caballos de los caporales que vigilaban la propiedad. Volví a la hacienda con esa información pesándome en la cabeza. El aire parecía más denso, como si cada pared guardara un secreto inconfesable. Esa noche ocurrió algo todavía más perturbador. Me despertó el sonido de cadenas arrastrándose por el corredor. Pensé que podía ser un animal enredado entre los escombros, pero al encender la lámpara vi algo que me paralizó, la sombra de una figura alta proyectada sobre la pared, con un sombrero ancho y el torso erguido. Caminaba despacio, como si arrastrara los pies, y a su paso se escuchaba el metálico roce de cadenas golpeando el suelo. Me quedé inmóvil, incapaz de acercarme. La figura se desvaneció frente a la puerta principal, justo donde los mosaicos formaban el extraño símbolo. Me armé de valor y bajé hasta allí. Al observar de cerca, noté que entre las grietas de las piedras había manchas oscuras, como restos antiguos de sangre incrustada. No eran manchas recientes, sino huellas permanentes, como si lo que ocurrió en ese patio hubiera dejado su marca para siempre. Los días posteriores la tensión se acumuló. No podía concentrarme en mis tareas de restauración porque cada rincón me parecía habitado por algo invisible. Los techos resonaban con pasos, los establos emitían resoplidos fantasmales, y cada vez que cruzaba el patio central, la sensación de ser observado se volvía insoportable. Empecé a pensar que la hacienda no era solo un espacio en ruinas, sino un receptáculo donde las culpas y violencias del pasado seguían latiendo. Una tarde, mientras revisaba los viejos archivos familiares en una caja polvorienta, encontré un documento que hablaba de una cofradía establecida dentro de la hacienda a mediados del siglo XIX. No era una sociedad religiosa oficial, sino un grupo secreto compuesto por los dueños y algunos de sus capataces. Según las notas, realizaban reuniones nocturnas en la capilla privada y llevaban a cabo ritos de los que no quedaban descripciones claras, solo alusiones a sacrificios necesarios para la protección de la tierra. Al leer esas palabras sentí un escalofrío. Recordé el símbolo del patio y comprendí que no era decorativo. Quizás era el vestigio de esos ritos, un signo de control sobre los trabajadores y sobre el mismo territorio. Esa noche decidí no dormir. Me mantuve en vela en el patio, con la lámpara encendida y los papeles en la mano. Pasada la medianoche, cuando el aire se volvió helado, escuché de nuevo los cascos de los caballos, esta vez acompañados de rezos en voz baja. Pude distinguir claramente un canto gutural repetido como letanía. Y entonces, lo vi, varias siluetas humanas rodeando la fuente, vestidas con ropas antiguas, los sombreros bajos y los brazos en alto como en un juramento. La visión era difusa, pero lo suficientemente clara para entender que aquello no era un simple recuerdo. La cofradía seguía repitiendo su rito, como atrapada en un ciclo eterno. Retrocedí hacia la arcada con el cuerpo helado. Cuando parpadeé, las figuras ya no estaban. Solo quedaba la fuente seca y el eco de las palabras que aún parecían retumbar entre las paredes. No pude evitar preguntarme si los dueños de la hacienda habían vendido algo más que su autoridad para mantener el control de esas tierras. Algo más profundo, más oscuro, que aún se mantenía vivo en la piedra y en la sangre. Esa fue la noche en que comprendí que no podía escapar tan fácilmente. La hacienda no solo me había recibido como heredero, también me estaba obligando a ser testigo de su verdad. Una verdad que cada día se volvía más difícil de ignorar. No recuerdo cuánto tiempo permanecí encerrado en aquel cuarto húmedo donde la oscuridad era tan densa que apenas distinguía el movimiento de mis propias manos. El olor a tierra mojada y cal vieja se mezclaba con el aroma penetrante de cera consumida, como si hubiera estado ahí ardiendo durante siglos. El silencio era interrumpido únicamente por el goteo constante de agua filtrándose entre las paredes. Cada sonido adquiría un peso insoportable, como si el tiempo hubiera dejado de fluir de manera normal. Había encontrado el túnel la noche anterior, tras escuchar aquellas voces apagadas que provenían del subsuelo. Me dejé llevar, convencido de que descubriría una explicación lógica, algún vestigio de contrabandistas o de antiguos trabajadores de la hacienda. Pero lo que hallé fue distinto,
símbolos grabados en las piedras, restos de veladoras, y esa sensación pesada en el aire que hacía imposible respirar con normalidad. Una presión constante en el pecho me advertía que aquello no era un lugar cualquiera. Intenté mantener la calma, recostado contra la pared áspera. El suelo estaba frío, y la humedad calaba en los huesos. No sé si fueron minutos o horas, pero en algún momento volví a escuchar pasos, no sobre mí, sino en el mismo túnel, acercándose lentamente. Eran firmes, arrastrados, como de alguien que conocía bien el camino. Me levanté de golpe, con el corazón golpeándome el pecho, intentando encontrar una salida entre las sombras. La luz temblorosa de una vela apareció a lo lejos. No era fuerte, más bien parecía que flotaba en el aire, avanzando sin prisa. Quise gritar, pedir ayuda, pero mi garganta se cerró de inmediato. El miedo me redujo a un murmullo ahogado. La figura detrás de la vela se fue revelando poco a poco, un hombre alto, vestido con ropas que parecían de otro siglo, quizá un administrador o capataz de la hacienda. Llevaba un sombrero ancho y la piel de su rostro se veía extrañamente rígida, como si estuviera hecha de cera. No habló. Solo extendió la mano libre y señaló una pequeña abertura en la pared, apenas perceptible. Sin pensarlo, corrí hacia allí. El pasadizo era angosto y apenas podía respirar, pero logré avanzar entre las piedras hasta salir a una especie de cámara circular. El espacio estaba lleno de objetos viejos, arcones rotos, herramientas oxidadas, y lo que parecían huesos de animales mezclados con restos humanos. El hedor era insoportable, un aire encerrado por generaciones. Me quedé quieto, temblando, observando el suelo cubierto de símbolos pintados con algo oscuro que preferí no identificar. En el centro, un círculo rodeado de ceniza indicaba que ahí se habían hecho rituales. Imaginé a antiguos hacendados, desesperados por conservar sus riquezas, recurriendo a prácticas prohibidas. El Bajío había sido tierra de rebeliones, de fusilamientos, de pactos en la penumbra. Tal vez esas paredes guardaban las promesas y los pecados de quienes no aceptaban perder su poder. Sentí un murmullo detrás de mí. No quise voltear, pero la voz se volvió clara, casi junto a mi oído. Aquí seguimos. Nadie nos saca de lo que sembramos. Giré de golpe y lo vi, el mismo hombre del sombrero, pero ahora acompañado por otros. Rostros rígidos, ojos vacíos, miradas que me perforaban sin pestañear. No se movían como personas, sino como sombras que flotaban en una coreografía macabra. Retrocedí, tropezando con un arcón abierto. Dentro había muñecos de trapo con alfileres clavados, trozos de tela manchados y cuentas de rosario rotas. Comprendí, de la peor manera, que lo que había escuchado sobre la hacienda no eran simples rumores. Caí al suelo, y en ese instante la luz de la vela se apagó por completo. La oscuridad se volvió total, y la única certeza era que ellos seguían ahí, rodeándome. El aire se volvió tan denso que cada respiración costaba un esfuerzo descomunal. Cerré los ojos, esperando lo peor, hasta que un estruendo lejano sacudió las paredes. Fue como un derrumbe. Las voces se silenciaron de golpe. No recuerdo cómo, pero desperté al amanecer, recostado en el piso del corredor principal de la hacienda, cubierto de polvo y con la ropa empapada en humedad. No había señales del túnel ni de las paredes marcadas con símbolos. Caminé tambaleante hacia la salida, encontrando únicamente muros lisos donde yo juraba que había una entrada subterránea. Pasé los días siguientes intentando convencerme de que había sido un desvarío, una alucinación provocada por la fatiga y la sugestión. Pero las marcas en mi piel me devolvían la memoria. Tenía arañazos profundos en los brazos y en el cuello, como si algo hubiera intentado sujetarme. Y en los bolsillos de mi pantalón encontré un objeto que no recordaba haber tomado, una medalla de plata ennegrecida, con el rostro de un santo cuyo nombre estaba borrado por el tiempo. La llevé a un anticuario en Querétaro. El hombre, al verla, empalideció y se negó a tocarla. Solo dijo que ese tipo de piezas solían encontrarse en haciendas donde se practicaban cosas prohibidas, y me recomendó deshacerme de ella cuanto antes. Desde entonces, la finca quedó vacía.
No tuve el valor de volver a habitarla. Algunos pobladores me dijeron después que en las noches seguían escuchando rezos y golpes subterráneos. Otros afirmaban que veían luces encenderse en las ventanas, aunque el lugar estaba abandonado. No puedo asegurar que fue lo que presencié, pero hay algo que no me deja en paz. La medalla que tiré al río apareció de nuevo en la mesa de mi cuarto semanas después, ennegrecida de la misma forma. Como si alguien quisiera recordarme que la deuda de esa hacienda aún no está saldada, y que quienes juraron no salir de allí siguen aguardando bajo la tierra. No soy de los que creen en maldiciones, pero después de lo que viví en la finca de los portones cerrados, no me atrevo a negar nada. Todo comenzó cuando un primo me pidió que lo acompañara a revisar un terreno que había heredado cerca de Celaya. Decía que se trataba de una finca enorme, abandonada desde hacía décadas, que sus abuelos habían usado para criar ganado. Yo acepté más por curiosidad que por otra cosa. El camino hasta la finca fue largo y polvoriento. Al llegar, lo primero que noté fue que los portones de hierro estaban cerrados con candados viejos, oxidados, pero extrañamente intactos, como si alguien los hubiera estado cuidando. La barda de piedra estaba cubierta de enredaderas, y las ventanas de la casona principal parecían mirarnos con un aire sombrío. Forzamos la entrada y comenzamos a recorrer. El interior olía a humedad, madera podrida y tierra seca. Las paredes estaban cubiertas con manchas oscuras que parecían descender desde el techo. En el comedor había todavía una mesa larga, llena de polvo, como si en cualquier momento fueran a sentarse antiguos hacendados a cenar. Esa noche decidimos quedarnos, porque el lugar era demasiado grande para revisarlo todo en unas horas. Encendimos lámparas de gas y nos instalamos en lo que parecía haber sido la sala. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el viento que golpeaba las puertas flojas. Alrededor de la medianoche, escuchamos los primeros pasos. No eran ruidos lejanos, sino claros, firmes, que resonaban en el pasillo principal. Pensamos que tal vez algún campesino se había metido a curiosear, pero cuando alumbramos con la lámpara, no había nadie. Mi primo me juró que había visto una silueta cruzando hacia el comedor. El resto de la noche fue un tormento. Escuchamos arrastrar sillas en el piso, golpes secos en las paredes, e incluso un sonido metálico, como cadenas siendo jaladas por el suelo de piedra. Al amanecer, con los ojos rojos por no dormir, encontramos algo que nos dejó fríos. Las sillas del comedor ya no estaban arrinconadas, sino acomodadas alrededor de la mesa. Como si alguien hubiera preparado todo para una reunión nocturna. Regresamos unos días después, esta vez con un señor del pueblo que conocía la historia de la finca. Nos contó que ahí, a finales del siglo XIX, habían desaparecido varias familias que trabajaban como peones. Nadie sabía qué ocurrió exactamente, pero los relatos hablaban de que en la hacienda se practicaban rezos oscuros en la capilla privada, ceremonias que buscaban proteger las tierras con pactos de sangre. La explicación del viejo encajaba demasiado bien. En la capilla encontramos veladoras consumidas y manchas que parecían recientes, como si alguien aún usara ese lugar. También descubrimos símbolos tallados en la madera del altar, marcas que ninguno de nosotros pudo reconocer. Lo último que vimos fue lo que nos hizo no volver jamás. Esa segunda noche, apenas apagamos las lámparas para descansar, escuchamos voces. No eran claras, pero murmuraban en un tono grave, como rezos antiguos en un idioma extraño. Desde la capilla comenzó a salir una luz rojiza, tenue pero constante. Cuando mi primo se levantó para asomarse, me dijo con voz quebrada que había figuras sentadas alrededor de la mesa del comedor, las mismas sillas que ya habíamos encontrado acomodadas. No esperé a comprobarlo. Salimos corriendo de la finca sin mirar atrás. Hasta el día de hoy, la gente del pueblo asegura que nadie ha podido habitar la finca más de una noche. Dicen que los portones siempre se cierran solos, aunque uno los deje abiertos. Yo no sé si todo eso tiene explicación lógica, pero cuando paso por la carretera y veo, a lo lejos, la silueta de esos muros cubiertos de enredaderas, siento que aún hay alguien, o algo, esperando a que alguien se atreva a cruzar de nuevo.